Buenas, profesor Carlos. A continuación voy a exponer el caso de una sentencia referente al robo de un vehículo dictado por el Tribunal Décimo de Juicio de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Maracaibo, con fecha 4 de febrero del 2011, identificado por el número 08-2011, el cual es una sentencia condenatoria por la admisión de los hechos. Las partes involucradas son la víctima, Gonzalo Sánchez, y el Estado venezolano. Acusados, David Ramón y Alberto Zambrano. Este juicio está basado en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal de fecha 2001, que se refiere al procedimiento por admisión de los hechos. Hay que tomar en cuenta que para el análisis de esta sentencia me estoy basando en el Código Procesal Penal de la fecha del año 2001, ya que para la fecha de esta sentencia no se había realizado la reforma de este código, el cual fue publicado en Gaceta en el año 2012. Los acusados son condenados por el procedimiento especial de admisión de los hechos, donde el ciudadano David Ramón se le condena por el delito de robo agravado de vehículo automotor previsto y sancionado en el artículo 5 y 6, numeral 1, 2 y 3 de la Ley sobre hurto y robo de vehículo automotor en grado de complicidad no necesaria, establecido en el artículo 84 del Código Penal. Al ciudadano Alberto Zambrano se le condena por el delito de robo agravado de vehículo automotor previsto en el artículo ya mencionado de la Ley sobre hurto y robo de vehículos automotor y por el porte ilícito de armas de fuego prevista y sancionada en el artículo 277 del Código Penal. Haciendo una breve narración de los hechos ocurridos, se tiene que el ciudadano Gonzalo Sánchez, en este caso la víctima, tenía su carro estacionado cerca de la vivienda de un familiar, cuando fue interceptado por dos personas, a las cuales una de ellas portaba un arma de fuego, con la intención de despojarlo de su vehículo, la cual se hizo efectiva. Después de los hechos, la víctima reportó lo ocurrido a las autoridades y en ese mismo día los acusados fueron interceptados por unos oficiales policiales, los cuales los detuvieron conduciendo el vehículo solicitado por robo. Para el momento de la detención, uno de los acusados, identificado como Alberto Zambrano, portaba un arma de fuego. Los hechos por los cuales el representante del Ministerio Público acusa a los ya mencionados y emitidos por los mismos basándose en lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, donde establece una vez presentada la acusación y antes del debate, el juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al personamiento por emisión de los hechos, concediéndole la palabra, el cual el acusado podrá admitir los hechos objeto de proceso y solicitar al tribunal que la imposición inmediata de la pena. En este caso, el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito de 1/3 a la mitad, pero como en este caso hubo violencia contra las personas y la pena excede de 8 años en su límite máximo, ya que en este caso se cumple esa circunstancia, que la pena establecida en el artículo 6 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores tiene de 9 a 17 años, y por lo tanto, como su máximo supera los 8 años, el juez solo podrá rebajar la pena en 1/3. Hay que tener en cuenta que para el cumplimiento del artículo 376 del Código Orgánico Procesal hay que basarse en lo establecido en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución, que dice: ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma. El procedimiento para dictar la sentencia y la pena fue el siguiente. Con relación al acusado David Ramón, el tribunal, conforme a la dosimetría penal, parte del término medio del delito por el cual admite los hechos del delito de robo agravado de vehículo automotor y con condena establecida en el artículo 6 de la Ley sobre hurto y robo de vehículo automotor. Es de 9 a 17 años. El término medio de la pena es de 13 años de presidio. Pero aplicando el artículo 84 del Código Penal por la complicidad no necesaria, que establece lo siguiente: incurren en la pena correspondiente a los respectivos hechos punibles, rebajada por la mitad los que hayan participado en cualquiera de los siguientes modos: excitando, reforzando, ayudando a cometer el delito, dando instrucciones, suministrando medios para realizarlo, etc. En este caso, el acusado no se considera como el autor principal del hecho, sino más bien actuó como un colaborador. Por lo tanto, la condena se le reduce a la mitad. Hay que tomar en cuenta que cuando una persona actúa como colaborador en un delito, pero sin su ayuda, sería imposible concretar el delito, no se le puede aplicar el artículo 84 penal. En este caso, que sin la participación de él era imposible efectuar el delito, algo que no es en este procedimiento. Situación que no fue en este caso, ya que en otros acusados podría efectuar el robo sin la ayuda de esta persona. Aplicando el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece rebajar 1/3 de la pena cuando el delito fue cometido con violencia y su pena máxima sea mayor de 8 años,
pero no se podría imponer una pena inferior a su límite mínimo. Por lo tanto, el acusado fue condenado a 6 años y 6 meses, ya que es la pena mínima para el delito que cometió. En el caso del acusado Alberto Zambrano, establecer su pena fue un poco más complicado, ya que intervinieron varios artículos diferentes y diferentes leyes. Para empezar, el acusado era menor de 21 años y mayor de 18 años, y como tal lo establece el artículo 74, numeral 1 del Código Penal, que se consideran circunstancias atenuantes para tomar en cuenta para aplicarla en menos del término medio, pero sin bajar de la mínima. Por lo tanto, la pena mínima por el hecho de robo de vehículo establecido en el artículo 6 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotor es de 9 años de presidio. Pero como el acusado también tiene el cargo sobre el porte ilícito de arma de fuego establecido en el artículo 277 del Código Penal, donde tiene una pena de 3 a 5 años de prisión, pero aplicando el artículo 74 número 1 de la parte de la pena mínima, que en este caso es de 3 años de prisión. Pero por la aplicación del artículo 87 del Código Penal, que establece que el culpable de uno o más delitos, como con penas de presidio o varias de presidio y otras de pena de prisión y administrativas y multas, se le convertirá esta en presidio. Significa que todas las penas que tienen todas se terminan convirtiendo en presidio. Y se le aplica la pena de delitos más graves, tomando en cuenta el delito más grave que ha tomado. Pero con el aumento de las 2/3 partes de los delitos con penas de presidio y como condena mínima de presidio y de prisión. En este caso sería un día por el presidio, 2 de prisión, y como la condena mínima establecida en el artículo 277 del Código Penal es de 3 años, haciéndolo de conversión se le debe aumentar 1 año y 6 meses de presidio. Entonces tiene una condena de 10 años y 6 meses de presidio, aplicándole el artículo 376 del Código Orgánico Procesal, que establece una rebaja de 1/3, pero no menor de la pena mínima. Entonces su condena queda establecida en 9 años de presidio. A ambos acusados también se les aplicaron las asesorías establecidas en el artículo 13 del Código Penal.